Muy bien, hermanos, pues vamos a volver a las Escrituras. En este caso vamos a regresar al capítulo 15 de Mateo. Mateo, capítulo 15. Es el texto que nos habla de lo que contamina al hombre, y nos dice el Señor Jesús que lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de dentro. Y vamos a leer este capítulo 15 en sus primeros 20 versículos, Mateo 15 del 1 al 20, que dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Oremos. Señor, venimos con toda humildad en esta mañana y queremos rogarte que tú nos des un corazón humillado para recibir tu verdad y darnos cuenta de nuestro camino. Enséñanos, Señor, de manera efectiva en esta mañana, a través de la aplicación de tu palabra en nuestros corazones, con el poder de tu Santo Espíritu. Perdona todos nuestros pecados, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos leído aquí en Mateo capítulo 15 los primeros 20 versículos, y lo primero que queremos hacer en esta mañana es comprender de qué va este texto. Esa es nuestra primera pregunta: ¿de qué trata este fragmento de la palabra de Dios? Podemos hacer una fácil división de este texto, y yo quiero explicar de manera sencilla de qué va esta lectura, Mateo 15 del 1 al 20. Y podemos darnos cuenta que los primeros dos versículos nos hablan de una acusación de los escribas y fariseos. Estos maestros supuestos de Jerusalén se acercan al Señor Jesucristo y acusan a sus discípulos. Nos dice estos dos primeros versos: entonces, estamos en Mateo 15 del 1 al 2, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo:
¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esta era la acusación de estos escribas y fariseos de Jerusalén en contra de los discípulos, y estaban acusando a los discípulos del Señor porque estos discípulos no se lavaban las manos cuando comían pan. De esta manera, según ellos, estos discípulos estaban quebrantando la tradición de los ancianos, lo cual no es lo mismo que la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos cómo el Señor Jesús les responde. El Señor Jesús fue claro en cuanto a la verdad y firme en cuanto a lo que es justo. Así deberíamos ser nosotros también, claros en cuanto a la palabra de Dios. ¿Y cómo les responde el Señor Jesucristo acerca de esta acusación, que era una acusación sin ningún fundamento en la palabra de Dios? Pues básicamente Él les dice que son unos hipócritas. La respuesta de Jesús gira en torno a la hipocresía de estos hombres. Si nos fijamos del versículo 3 al 9, se ve la respuesta del Señor Jesús, y Él les dice en el versículo 3: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y les dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces el Señor Jesucristo responde a estos maestros de Jerusalén y les dice que son unos hipócritas, porque estos hombres estaban acusando a los discípulos por comer pan sin lavarse las manos, lo cual era simplemente una tradición de hombres, no es que fuese un mandamiento de Dios. Pero no solamente esto, y es que estos hombres en su hipocresía desobedecían las leyes verdaderas de Dios. De forma concreta, estos hombres estaban pecando porque no estaban honrando a sus padres y a sus madres. Más bien se habían inventado una norma la cual decía que básicamente cuando había dinero disponible, cuando ellos como hijos tenían dinero disponible, ese dinero era justo apartarlo para la causa de Dios, guardarlo para Dios y no entregarlo como ayuda a los padres en necesidad. Esto era un invento de estos hombres, ¿no? Se habían inventado esta norma. Y lo más vil de todo esto es que también permitían que ese dinero guardado para la causa de Dios, lo cual era una excusa para no ayudar a los padres, podía ser después liberado para cualquier otro uso, ¿no? Entonces era una excusa para no ayudar a los papás y decir: lo siento, no tenemos ese dinero. Y esto es lo que quiere decir el versículo 5 cuando dice: vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Veis? Están diciendo estos hombres: todo aquello con lo que yo pudiera ayudarte a ti, papá o mamá, ese dinero es mi ofrenda a Dios. Con lo cual, lo siento,
no te puedo ayudar. Eso es lo que están diciendo ellos, ¿no? Es una norma totalmente inventada. Y con esa excusa, versículo 6, dicen, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Veis? Con este invento que se habían montado, ya estaban justificados para no ayudar a su padre y a su madre, pero de esta manera lo que estaban haciendo, según palabras del Señor Jesucristo, es que así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fijaos la vileza, qué bajo habían caído estos hombres, ¿no? Que no solamente estaban acusando a otras personas injustamente por algo que Dios no había establecido, porque en ninguna parte de la palabra de Dios se había enseñado que fuese una obligación lavarse las manos para comer el pan. No era una obligación. No está mal lavarse las manos. De hecho, había lavamiento de manos para determinados rituales dentro de el rito judío, pero no precisamente para comer. Era más bien para temas de adoración de los sacerdotes, etc. Pero no tenía nada que ver con el comer. Era algo totalmente sin base, totalmente tradición falsa. Y estos hombres, en realidad, el problema que tenían es que eran hombres que honraban a Dios de labios, pero su corazón, como profetizó ya Isaías, según nos dice este versículo 7, su corazón estaba lejos del Señor. En el fondo, este es el problema, ¿no?, de las personas legalistas, y nosotros podemos ser legalistas también. Es cuando le damos más importancia a unas normas que Dios no ha dado y además tenemos un corazón lejano a Dios. Eso es lo que nos dicen estos versículos del 3 al 9. Es la respuesta de Jesús sobre la hipocresía de estos hombres. Y en último lugar, del versículo 10 al 20, el tercer fragmento, ahí es cuando el Señor Jesús explica con más detalle que lo que contamina al hombre no es lo que viene de fuera. Lo que contamina al hombre de verdad es su propio corazón. La fuente del problema del ser humano es su propio corazón, no lo que viene de afuera. Y esto es lo que vemos, como decía, del 10 al 20. Por ejemplo, en el versículo 17 se ve cómo el Señor Jesús explica esto a sus propios discípulos. Dice el versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Aquí el Señor identifica claramente el problema esencial del ser humano, y es que tiene un problema en el corazón, tiene un corazón contaminado, hay una enfermedad en lo más profundo de su ser, y todo lo que hace y todo lo que dice desde el día que nace está contaminado por ese pecado original que es transmitido de generación a generación. Una de las verdades más importantes que deberíamos comprender es que la humanidad, desde el principio, desde la caída de Adán y Eva, ha sido una humanidad contaminada por la enfermedad del pecado. Cada criatura que nace en pecado, nace contaminada por ese virus que es el pecado contra Dios, la maldad del hombre. Los seres humanos somos esencialmente rebeldes, somos esencialmente pecadores y necesitamos ser rescatados de esa maldad y limpiados. Y el único que puede limpiarnos es el Señor Jesucristo en esta mañana.
Vamos entonces a profundizar un poquito más en cómo este texto puede ser aplicado a nuestra vida. Hemos ya identificado lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Unos hombres que acusan a los discípulos de manera injusta, basándose en sus tradiciones. Vemos que Jesús les pone en su lugar, diciéndole que son unos hipócritas, que lo único que están haciendo es inventarse normas que no existen y están acusando injustamente a los discípulos, pero lo peor de todo es que ellos mismos eran los primeros en desobedecer a los mandatos de Dios, y lo que al final cuenta es que lo que contamina al hombre es lo que viene de adentro. Primera lección para nosotros, pues que el problema, podemos tener un problema, y es el de convertir las tradiciones humanas en leyes divinas. Tenemos que tener cuidado con esto. Somos propensos a convertir las tradiciones humanas en leyes divinas. Y tenemos que distinguir entre las leyes divinas, que no es lo mismo que las tradiciones humanas. ¿Qué es una tradición humana? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que las tradiciones humanas dentro de la Iglesia no tienen por qué ser malas, ¿de acuerdo? No estamos diciendo que las tradiciones dentro de la Iglesia sean malas. El problema es cuando esas tradiciones se ponen al nivel de la palabra de Dios, cuando no están ni siquiera en la Biblia. Entonces, ¿qué es una tradición humana? Una tradición humana es algo que repetimos y tenemos como costumbre, aunque no está escrita en la Biblia. Una tradición humana es algo que repetimos, algo que tenemos como costumbre a lo largo de los años, pero que es algo que no está revelado ni mandado en la palabra de Dios. Y como decía, este tipo de costumbres que podemos tener en la Iglesia no son necesariamente malas. No tenemos por qué dejar nuestras tradiciones, pero lo que no podemos hacer es exigirlas como si fueran la palabra de Dios, que es lo que estaban haciendo estos hombres. Estos hombres estaban lavándose las manos antes de comer pan. Bueno, eso no tiene nada de malo, ¿o sí? Lavarse las manos antes de comer es recomendable, ¿cierto? Porque podemos tener las manos sucias, vamos a comer pan y podemos tener gérmenes y suciedad. Pues oye, no está de más, ¿no? Es aconsejable lavarse las manos antes de comer. Entonces podemos darnos cuenta que algo recomendable, algo adecuado, no tiene nada malo en sí, pero puede convertirse en un problema cuando se exige como si fuese un mandato de Dios. Bien, nosotros como Iglesia también tenemos tradiciones, muchas de ellas me gustan mucho a mí, pero tenemos que darnos cuenta de que si no las cumplimos no debiéramos molestarnos, ¿no? Y yo quiero mencionar algunas de nuestras tradiciones, no con el objetivo de ofender, aunque si somos ofendidos, yo lo siento, porque también se ofendieron estos hombres, ¿no? Veis que los discípulos dijeron: ¿sabes, Señor, que se han ofendido por lo que dijiste? Bueno, a veces nos ofende que nos indiquen nuestras tradiciones, ¿no? Pero no debiéramos ofendernos, debiéramos ser humildes. Y yo soy el primero en estar atado a las tradiciones. Y como digo, no tenemos por qué cambiarlas, pero sí debemos identificarlas, ¿cierto? Debemos identificar nuestras tradiciones, hermanos. Debemos estar dispuestos a decir: esto no lo manda Dios, lo hemos puesto nosotros, y bueno, no está mal hacerlo, tiene su sentido, pero no deberíamos ofendernos si algún día esa tradición no se cumple, porque si fuese así, estaríamos más apegados a nuestras ideas que a la verdad de Dios, y eso es inaceptable. Entonces tenemos que estar dispuestos a que nuestras tradiciones
no se cumplan, mientras se cumpla la palabra de Dios. Por ejemplo, venir más elegantes de lo normal los domingos. Normalmente venimos más elegantes de lo normal los domingos. Y eso está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos ropa que o nos la ponemos en una fiesta o nos la ponemos en la iglesia. Y no está de más poder usarla alguna vez. Entonces, gloria a Dios por vestirnos un poquito mejor los domingos. No tiene nada de malo. Los jueves venimos más sport, los domingos venimos más arregladitos. Y bueno, es una tradición. Es una tradición. Es una tradición que no tiene nada malo. Lo que tendría algo de malo es que mirásemos mal al hermano que no venga tan arreglado un domingo y le digamos, hermano, es que es domingo. Bueno, la respuesta sería, ¿y qué? ¿Y qué si es domingo? Mientras el hermano venga vestido de una manera digna, correcto, para sus posibilidades, mientras el hermano venga de una manera aceptable para estar en público, ¿cierto? Pues ya está, ¿no? No deberíamos ser más exigentes que Dios en cuanto a las prendas que hemos de vestir un día determinado. También en esta iglesia pues pasamos la ofrenda mientras cantamos un cántico, ¿cierto? Pasamos la ofrenda y al mismo tiempo cantamos un cántico. Bueno, si pasáramos la ofrenda y no cantáramos nada, tampoco pasaría nada, no es pecado. Quizá nos extrañaríamos, quizá tuviéramos una reacción como diciendo, ¿qué hemos hecho? Hemos pasado la ofrenda sin cantar. No sucede nada. Es una mera tradición humana. Y ya está. ¿Me entendéis? Tenemos que tener esa capacidad de aceptar cosas que simplemente son tradiciones nuestras. En muchas iglesias, y yo creo que en la mayoría, incluyendo la nuestra, y es algo que no está mal, normalmente predicamos acerca del nacimiento de Jesús durante la Navidad. Se suele predicar del nacimiento de Jesús durante época de Navidad. Y está bien. Y no pasa nada si la semana que viene el hermano que predica sobre el nacimiento de Jesús en la Navidad. Pero en ninguna parte de la Biblia tenemos la exigencia de predicar acerca del nacimiento de Jesús cerca del 25 de diciembre. De hecho, ni siquiera se habla del 25 de diciembre. ¿Entendéis? Entonces, es un ejemplo más. Y repito, no es nuestra intención decir, ahora, a partir de ahora, jamás vamos a predicar sobre el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Gloria a Dios que se siga haciendo, está bien, pero debemos tener la sensatez y la humildad para aceptar de que si algún fin de año no se habla del nacimiento de Jesús y se habla sobre cualquier otro tema, no va a ocurrir nada, hermanos. No va a ocurrir nada. Hay buenos motivos para hablar del nacimiento de Jesús en la Navidad, y lo sabemos. Los motivos son que la gente pues está en esa onda, ¿no?, de la Navidad, puede que sea un poquito más receptiva a un mensaje que tenga que ver con el nacimiento de Jesús. Son buenas razones, pero no podemos elevar esa práctica a como si fuese una ley divina, porque no lo es. Y nadie debiera molestarse si dejáramos de predicar el nacimiento de Jesús en Navidad. Entonces yo creo que es bueno, ¿no?, tener este equilibrio. No vamos a quitarle valor, y creo que las tradiciones son buenas. Está bien, mantengamos nuestras tradiciones, pero hermanos, nunca nos olvidemos que son eso solamente, tradiciones. Y ya está. Así que el Señor nos ayude a esto.
Y yo quería llevar un poquito más el tema de las tradiciones, un poquito más allá, porque al fin y al cabo el legalismo tiene que ver con una actitud, ¿no? Y por ejemplo, yo os quiero mencionar otra aplicación en cuanto a esto, y es nuestra actitud cuando miramos a otras personas, ¿no? Por ejemplo, una actitud muy tradicional normalmente de nosotros es mirar con sospecha al que lleve el pelo al estilo rasta, por ejemplo. Si alguien viene aquí con los pelos así como Bob Marley, ¿no?, amontonados o con trenzas raras, alguno de nosotros puede sentirse un poco así, ¿no? Y creo que no debiera ser así, porque después nos podemos dar cuenta que es algo meramente externo, ¿cierto? Es algo puramente externo. Yo no sé si os ha pasado, pero vosotros habéis tenido algún amigo que tuviera el pelo un poco raro, que a lo mejor tuviera un pendiente o que a lo mejor tuviera un tatuaje, y después es la mar de normal. ¿Existen esas personas? Y te sorprenden, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema ha estado en nosotros, hermanos. Hemos tenido una actitud superficial de la persona. Nos hemos dejado guiar por elementos externos y eso ha puesto en nuestro corazón un sentimiento de recelo y de sospecha y de juicio, simplemente porque esa persona llevaba algo externo. Y eso no debería ser así. Eso es cuando imponemos nuestra tradición también. Y esa tradición la utilizamos para juzgar a los demás. Yo no voy a entrar ahora en todo el tema de los peinados y de todo eso y demás, no es el momento. Pero yo quería dar este pequeño ejemplo para que analicemos nuestro corazón y digamos honestamente, ¿no será que nosotros juzgamos a las personas a veces por su aspecto externo cuando no deberíamos hacerlo? Yo pienso que sí, y como creyentes hemos de pensar en este tipo de actitud y hemos de pedir al Señor que nos dé sabiduría para no pecar por este tipo de motivos externos. Bueno, el problema de convertir las tradiciones humanas en leyes divinas. Esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Estaban cogiendo la costumbre de lavarse las manos antes de comer pan y la estaban imponiendo y la estaban exigiendo como ley de Dios cuando no era ley de Dios. La lección es no convertir tradiciones humanas en leyes que Dios no ha dado. No le pongamos a la gente más peso de lo que Dios ha dicho. En segundo lugar, la hipocresía de exigir tradiciones incumpliendo la verdadera ley. La hipocresía de exigir tradiciones incumpliendo la verdadera ley de Dios. Bueno, aquí vemos que el Señor Jesús considera que estos hombres son unos hipócritas y se lo dice claramente. En el versículo 7, Cristo dice a estos maestros, a estos escribas y fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Normalmente la actitud legalista, la cual da más importancia a lo externo
que lo interno procede. 9 hemos podido ver cómo estos hombres eran hipócritas porque exigían cosas que Dios no había dicho, pero al mismo tiempo incumplían, desobedecían a lo que Dios sí había dicho. Lo que Dios sí que dijo fue que ellos debían honrar a su padre y a su madre. Y estos hombres se inventaron una historia para no tener que gastar dinero en su padre y en su madre. Entonces eran dobles pecadores, ¿no? Porque por una parte exigían lo que Dios no había mandado, pero en segundo lugar no cumplían lo que Dios sí había mandado. Y esto también es lo que nos pasa a nosotros. Siempre que nosotros exijamos a alguien algo, lo que primero tenemos que hacer es darnos cuenta si nosotros no estamos pecando delante de Dios, incumpliendo otras cosas. Somos muy dados a exigir a los demás cuando nosotros mismos estamos pecando en cosas que Dios ha mandado. Esto tiene que hacernos humildes. Nos tiene que hacer humildes. Debemos señalar el pecado. Debemos exhortar al hermano que está haciendo algo mal. Ojo, no nos olvidemos. La predicación de hoy no nos está llevando al extremo de decir, no digamos nada malo de los hermanos porque al fin, no. Tenemos que juzgar. Hemos de juzgar, pero hemos de hacerlo adecuadamente, con una actitud correcta delante de Dios. Juzgar significa simplemente valorar si algo está bien o algo está mal. Y tenemos que, en un sentido, juzgarnos los unos a los otros en amor. Y hemos de exhortarnos si vemos que el hermano no está haciendo algo bien. Y eso ha de ser así. Tenemos que exhortarnos. Si un hermano peca, hay que decirle, hermano, tú estás pecando. Y hemos de ser claros y firmes en eso. Pero al mismo tiempo hemos de tener la actitud correcta. Y esa es, hemos de juzgar con amor, con misericordia y darnos cuenta que nosotros somos los primeros en poder tener otro tipo de debilidades diferentes a la del hermano. Entonces, hemos de evitar la hipocresía de exigir tradiciones incumpliendo la verdadera ley. Es muy triste cuando un cristiano exige a los demás y les dice, tú deberías vestirte mejor, o tú deberías decir esto de esta manera porque en esta iglesia lo hacemos así, y tú deberías, y tú vas exigiendo a todo el mundo y después tú en casa eres un hipócrita porque te saltas muchas leyes de Dios y estás pidiendo a los demás que cumplan cosas que Dios no ha mandado. Suele ser lo típico. Cuando hay un corazón legalista, lo que suele ocurrir es que ese legalista exige a los demás muchas cosas y después él en casa es un hipócrita porque ni hace lo que él exige a los demás y además incumple la ley de Dios en muchas otras áreas. Pecados escondidos, trata mal a su mujer, es una realidad bastante frecuente además cuando alguien es un legalista, ¿no? Se fija en lo externo y después él mismo es el que más peca. Y lógicamente, que tenemos que darnos cuenta de esta realidad. Todos tenemos un corazón en mayor o menor grado legalista. Todos podemos ser legalistas. Cuando estamos fríos delante de Dios es cuanto más legalistas podemos ser.
Cuando nuestra relación con Dios no es buena, es cuando le damos importancia a lo externo y nos olvidamos de lo interno. Así que nadie diga que no podemos caer en este tipo de actitud. Todos podemos caer en la hipocresía del legalismo. Punto número 3. Hasta ahora hemos dicho que tenemos que tener cuidado con, era el punto número 1, el problema de convertir las tradiciones humanas en leyes divinas. En segundo lugar, hemos advertido acerca de la hipocresía de exigir tradiciones incumpliendo la verdadera ley. Y en tercer lugar, vamos a decir que, aunque es bueno y necesario evitar la mala influencia externa, el verdadero problema del hombre es su corazón. Aunque es bueno y necesario evitar lo malo que viene de afuera, el verdadero problema del hombre es interno, es del corazón. Dice el versículo 11, aquí en el capítulo 15 de Mateo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que viene de afuera, lo que viene de fuera hacia adentro, no es el problema fundamental del hombre. El problema fundamental nuestro es lo que está dentro, es nuestro corazón. También dice los versículos 17 al 20: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca, o sea, lo que viene de fuera, va al vientre y es echado en la letrina, o sea, es expulsado, ¿no? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todos estos pecados, aunque es verdad que lo externo influye en estas cosas, y por lo tanto tenemos que evitar esas cosas externas que nos impulsan a pecar o que nos motivan a pecar, el verdadero problema no es lo de afuera. El verdadero problema es lo que está en lo más profundo de nuestro ser. Esto es bastante importante que lo entendamos. Y una de las primeras cosas que quiero decir es que no tenemos que exponernos a tentaciones, o sea, lo que está fuera tiene su importancia. No estamos enseñando hoy que lo que venga de fuera hay que ignorarlo, claro que no, porque todo lo que sea pecaminoso y venga de afuera también es malo para nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún vicio o alguna debilidad, no nos juntemos con otras personas que tengan ese vicio, porque nos van a inducir a eso. Si tenemos una debilidad con algo en Internet, pues no nos quedemos solos con Internet, evitemos exponernos a eso, porque vamos a caer. Lo que viene de afuera, las malas compañías, etcétera, tienen un papel y una influencia en nosotros y hemos de evitarlo. Pero ojo, aunque eso juega su papel, el gran problema fundamental no viene de fuera. El gran problema está dentro y lo llevamos dentro desde el día que nacimos. En este último punto, punto 3, que tiene que ver con el hecho de que el problema está dentro y no fuera, quiero mencionar lo siguiente. Número 1, el verdadero problema del hombre está en lo más profundo de su alma y es el pecado.
El pecado es nuestro grave problema y está en lo más hondo de nuestro ser. La enfermedad del pecado se lleva en la sangre. Es algo interno, inherente, esencial. Está en lo más profundo de lo que tú eres. Está en el core, como decimos en inglés, ¿no? En lo de dentro, ahí, en lo más profundo, en lo más oscuro de tu ser, ahí está tu pecado desde el día en que naciste. Es una enfermedad heredada. Es una mancha imposible de borrar. Es el orgullo, es la desobediencia que salen de un mismo pozo negro que está en tu corazón y contamina todo tu ser. Todo lo que tú dices, todo lo que tú haces está contaminado por este virus que yace en las profundidades de nuestra alma. El problema no está tanto fuera, sino dentro de nosotros. La maldad y la rebelión están escritas en nuestro ADN. Es algo de lo que no podemos escapar. Es algo que nos va a perseguir siempre, a menos que alguien ponga una solución, y ese alguien es Dios mismo. Solo Dios puede limpiarnos de nuestra maldad. Somos incapaces de hacerlo por nuestros propios medios. Y yo lo que quiero convencerte hoy es de que eres una persona igual que yo, una persona enferma, una persona afectada por el pecado, una persona que es incapaz de librarse de la enfermedad de nuestra rebelión, que está en lo más profundo de tu corazón y de nuestro corazón. La buena noticia de Jesucristo es que su sangre preciosa nos limpia de toda maldad y para siempre. Esta es la buena noticia del Evangelio de Dios. Él limpia corazones. Amén. Él nos limpia de todo nuestro pecado. Profundo es nuestro pecado, está arraigado en lo más hondo de nuestro corazón. No importa lo que hagamos o lo que intentemos hacer, no nos podemos deshacer de ello, pero Jesucristo, el Salvador, puede llegar hasta lo más profundo de tu ser y con el poder del Espíritu Santo puede limpiarte de toda maldad. ¡Wow! El poder de Dios limpiando al ser humano. Esto es el Evangelio. Este es el mensaje cristiano. Dios limpia de todo pecado, aún al peor y más vil de los pecadores. Al más degenerado, al más hipócrita, al más sucio, al más vil, al más tramposo, al más vicioso, el Espíritu Santo de Dios lo limpia. Y aunque nuestro pecado fuera negro y oscuro como la grana, quedaremos blancos y relucientes gracias al poder de Dios y a su precioso Evangelio, si tú vienes delante de Él y te arrepientes de tu pecado. ¿Cuál es la buena noticia del precioso Evangelio de Dios? Que si tú vienes hoy pidiendo perdón a Dios por toda tu maldad y diciéndole: Señor, dame un corazón nuevo, Él lo hará y serás perdonado y tendrás vida eterna de una manera segura, y sin duda tendrás hoy redención, rescate espiritual, limpieza en tu corazón. ¿No es precioso, hermanos, el Evangelio que tenemos? ¿No es preciosa la sangre de Jesús que nos lava de toda maldad? Cristo está llamando a los pecadores, a esa persona que me oye por internet, que yo no conozco, también la está llamando, te está llamando y te está diciendo: confiesa tus pecados delante de Dios, pídele perdón
y todos tus pecados serán cubiertos y perdonados para siempre por Dios. Ejemplos de esta enfermedad que llevamos dentro. Dice aquí el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Los malos pensamientos salen del corazón. La persona más formal, más educada, más amable, está llena, infectada de malos pensamientos. Si tú me estás oyendo en esta mañana y tú piensas que eres una persona respetable, correcta ante los demás, porque piensas que cumples bastante bien los estándares de Dios, yo quisiera decirte que estás totalmente equivocada, estás totalmente errado, estás engañándote a ti mismo, porque los malos pensamientos que tú tienes y que nadie más ve, Dios sí que los ve y eres culpable delante de Él. Los malos pensamientos, nos dice la palabra de Dios, salen del corazón. Los adulterios y las fornicaciones, dice aquí también, que salen del corazón, emanan de lo más profundo de nuestro ser. Somos adúlteros por naturaleza. Nadie nos enseña a adulterar. Lo que viene de afuera nos ayuda, nos impulsa a adulterar más, pero el verdadero problema es que somos adúlteros por naturaleza. Falsos testimonios, también nos habla aquí la palabra, ¿no? Los falsos testimonios salen del corazón. ¿Qué es un falso testimonio? Una mentira. Una mentira. Mentimos. Somos expertos mentirosos. A uno o a otro nivel. La persona más honesta es también una persona mentirosa. Las mentiras salen de lo más profundo de nuestra alma. Y el caso es que el corazón del ser humano no se cura con normas ni con deberes. Y esto es algo que quiero enfatizar antes de terminar, porque aquí hay algunas aplicaciones prácticas importantes para nosotros. El corazón del ser humano está enfermo y no se cura con normas y con deberes. Nuestra reacción y nuestra lógica nos dice que si nosotros pedimos más normas y más deberes y más cantidad de obediencia, de alguna manera vamos a resolver el problema de la otra persona o de nuestro corazón. Y la verdad es que no es así. Es totalmente inútil. Una aplicación muy clara tiene que ver con nuestros hijos, ¿no? Anita y yo pensamos acerca de eso, ¿no? Nuestros hijos, ¿no? Vemos reacciones malas, actitudes malas, y claro, ¿cuál es el pensamiento que se nos viene a la mente como padres? Pues quizá no les hemos enseñado lo suficiente. Y eso tiene su lugar y su importancia, mucha importancia. La enseñanza de los padres sobre los hijos es muy importante, pero tiene sus limitaciones también. Tiene sus limitaciones. Hemos de enseñar a nuestros hijos todo lo que podamos. Y ese es el mandamiento de Dios para los padres. Pero no nos olvidemos de una cosa. El problema de nuestros hijos no se va a resolver añadiendo más exigencias, subiendo el listón de la obediencia, porque el verdadero problema de nuestros hijos es su corazón. Y junto con esos mandamientos que les demos, que debemos dárselos,
lo que hemos de hacer es predicarles y decirles: hijo mío, no deberías hacer esto, porque Dios lo dice. Y eso hemos de decirlo. Pero también debemos decirle algo más. Y debemos decirle: ¿sabes qué? Que aún siendo tú pecador, igual que tu padre, solo hay una persona que puede limpiar tu alma y lavarte de todo pecado. Y ese es el Señor Jesucristo. Nuestros hijos necesitan el Evangelio. No solamente necesitan normas. Y creo que esto es importante. Este equilibrio es importante porque nuestra reacción inmediata es: deberíamos implantarle más normas, ¿no? Y eso no funciona. Eso no funciona. Tenemos que darnos cuenta de que la ley tiene su papel. Obedecer los mandatos de Dios es algo que ha de ser predicado. Nuestros hijos han de obedecer a Dios, pero hemos de saber que van a ser incapaces de hacerlo. Al igual que nosotros somos incapaces de hacerlo. Entonces, ¿cuál va a ser la esperanza? La esperanza es que sepan que hay un Redentor, que hay un Salvador, que hay una fuente de salvación que ellos necesitan y que nunca ellos mismos van a ser capaces de cumplir esa ley. Más bien esa ley lo que hace es demostrarle su incapacidad, porque ese es el propósito de la ley de Dios. ¿Correcto? Sabemos que la ley de Dios no es para salvación. La ley de Dios es para que entendamos nuestro pecado. La ley nos muestra nuestro pecado y nos dirige al Señor Jesucristo para que le pidamos auxilio, porque el único que cumplió la ley de manera perfecta fue Él. Nosotros nunca lo haremos. Lógicamente, esto tiene una aplicación personal, no solamente para nuestros hijos. ¿Cómo puedo cambiar yo mi vida? La gente echa mano de muchas técnicas y recursos. Ninguna de esas técnicas va a funcionar. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacemos? Bueno, ahora que viene fin de año, pues es buen momento para ponernos metas, ¿no? La gente se quiere automejorar y dice: en este 2022 voy a dejar de fumar. En este 2022 voy a levantarme más temprano, empezando en enero. Ya en febrero estamos en las mismas, o el 10 de enero ya estamos igual, pero el ser humano trata de mejorar por sus propios medios. Eso es inútil. La gente quiere arreglar su vida con el yoga. El yoga, la meditación, busca cosas, cómo hacer para mejorar su espiritualidad, etcétera, etcétera. En vano. Porque el pecado del hombre sigue siendo su problema. Lo más importante, lo más sabio es atender a la palabra de Dios y comprender que el gran problema del hombre, como dijo un gran predicador, es un problema del corazón. El corazón del problema es un problema del corazón. Y eso no hay nada que lo pueda arreglar. El hombre no lo puede arreglar. El yoga no lo puede arreglar. Las terapias no lo pueden arreglar. Los medicamentos no lo pueden arreglar. Los psiquiatras no sirven de nada para esto. El único que puede limpiar el corazón del hombre es el Señor Jesucristo. Amén. Y este es el último punto, ¿cómo no? Solo Jesús puede sanarnos de raíz. Amén. Solo Él tiene el poder para sanarnos completamente de raíz. El poder del Hijo de Dios, solo con un toque, solo con una mirada, solo con un gesto, solo con un grito
pidiendo misericordia, Él moverá su mano y te sanará hoy. Si tú vienes pidiéndole ayuda. Quiero acabar con unas palabras que están en torno a este texto. No me parecía coincidencia que en torno a este capítulo 15 del 1 al 20 que hemos leído hoy, no me parecía coincidencia que justo antes y un poquito después hubiera textos del Señor Jesús sanando a la gente. Fijaos, en este capítulo 15, un poquito más arriba, está que Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Y más adelante, en este capítulo 15, a partir del versículo 29, Jesús sana a muchos, ¿no? Y ahí vemos el poder del Hijo de Dios para sanar al ser humano. No solamente la enfermedad física, sino también la espiritual. Y quiero despedirme con estas palabras. Mateo, en este caso, capítulo 14, al final, versículos 34 al 36, justo antes del texto que hemos leído. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Solo es necesario tocar el borde del manto del Hijo de Dios para ser sanado. Así de grande es su poder. Y hoy, a través de la fe, podemos venir al Hijo de Dios como enfermos espirituales. Tú también puedes. Tú también eres bienvenido para tocar el manto del Hijo de Dios. Y todo tu pecado será perdonado para siempre. Toda tu maldad será borrada por la sangre de Jesucristo. Esta es la maravilla del Evangelio de Dios. Hay perdón para el peor transgresor. Hay limpieza para el que está sucio. Hay riqueza de parte de Dios para aquel que no tiene nada. ¿Qué has de hacer? Venir con fe y pedir misericordia al Hijo de Dios, diciéndole: Señor, perdóname hoy. Quiero tener una vida distinta, y Él lo hará. Que Dios te bendiga.